de nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Fidel de Médicis. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada por el senador Fidel de Médicis Hidalgo. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión los artículos referidos por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se admiten a discusión, señor presidente. Gracias, señora secretaria. En consecuencia, se le concede en primer término el uso de la palabra al senador Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en contra de la propuesta. Y antes informo al Pleno que se recibió un documento del senador Benjamín Robles Montoya, denominado Impacto Social y Ambiental del Fracking, el cual se insertará en el diario de los debates. Igualmente informo a la Asamblea que el senador Mario Delgado Carrillo hizo llegar una propuesta a la directiva sobre la ley de hidrocarburos en materia de medio ambiente, el cual también se insertará de manera íntegra en el diario de los debates. En el uso de la palabra, senador Gerardo Sánchez García, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente, compañeras y compañeros. Quiero iniciar mi participación poniéndome en el lugar de los pequeños productores del país, de los temporaleros, de los productores de autoconsumo o de los ejidatarios de riego, y donde nos damos cuenta que los ciclos agrícolas, hablamos de un extremo o de otro, muchas de las veces los productores no sacan ni siquiera los costos, y en consecuencia, de manera reiterada, caen en la cartera vencida. Pero lo que sí tenemos que ver es que si corremos los riesgos para un cambio o no hacemos nada. Si tomamos el desafío, pero hacerlo con certidumbre y en el marco y respeto de la ley. No podemos dejar al desamparo a nuestros compañeros y compañeras productores. Tenemos que hablar con toda certeza y tenemos que ver cómo alimentar la esperanza de nuestras compañeras y compañeros. Y los que hoy me están escuchando fuera de este pleno, los pequeños productores, los ejidatarios, los comuneros, que saben cuál es la situación y que nos la tenemos que jugar, porque hemos perdido de manera reiterada y por supuesto que le seguimos apostando a un proyecto. ¿Cómo vamos a desaprovechar la oportunidad de que haya alternativas que capitalicen al campo y a sus familias? Por eso el tema de la tenencia de la tierra es un tema que de manera seria y responsable la Confederación Nacional Campesina la asumió y lo planteó. Tenemos que buscar cómo darle certidumbre a los productores, cómo involucrarlos al desarrollo y cómo hacerlos partícipes de esta reforma. En el dictamen por el que se emite la ley de hidrocarburos, se establecen disposiciones en materia de contraprestaciones por la ocupación y afectación superficial de las tierras que permitirán, por una parte, dar protección a ciertos grupos que pudieran estar en condiciones de desventaja y por otra, dar certeza a las partes sobre el cumplimiento de acuerdos que hayan alcanzado. Desde luego que en este capítulo, en las disposiciones relativas al uso y ocupación superficial de las tierras, mismas que vale la pena que analicemos. Se configura la reforma en el marco de acuerdos, donde los productores y los inversionistas titulares también de los inmuebles construyen acuerdos de manera mutua, en donde pedimos que se garantice
la transparencia de los contratos, que no sea la discrecionalidad. Nos opusimos rotundamente a que sean contratos entre particulares, que medie la Procuraduría Agraria, que sean testigos y sean testigos presenciales para darle certeza los tribunales agrarios y los juzgados de distrito para hacer el contrato ley, donde se garanticen verdaderamente los derechos de los trabajadores, de los ejidatarios, de los comuneros. Y también propusimos un modelo de contrato, no dejarlo al arbitrio de quien va a invertir, sino que haya un contrato que nos permita garantizar los mínimos de requisitos y de derechos para quienes van a invertir y para quienes van a ser socios, de manera tal que este contrato tenga alineamientos a los modelos de contrato que emita la Secretaría de Energía, no que sea entre particulares, sino que el Estado se comprometa para hacerlo. La protección de los derechos vulnerables a través de la participación de la Procuraduría Agraria. Y la otra, que se cubran las formalidades en los artículos 24 a 28, el 30 y el 31 de la Ley Agraria, y que significa, entre otras cosas, que se respete el mandato de los ejidatarios, de las asambleas en primera y segunda convocatoria, de los usos comunales, que no haya ninguna omisión, que hoy por hoy los protege la ley secundaria del artículo 27 constitucional. No podemos alterar el mandato de la ley y mucho menos podemos poner en riesgo a nuestras asambleas, a nuestros ejidatarios y a nuestros comuneros. Es decir, se requiere un entendimiento entre las partes, se requiere que haya ganancias mutuas, se requiere que haya una coparticipación y, por supuesto, que la tenencia de la tierra no es un obstáculo para buscar alternativas y para buscar que se potencialicen las familias del campo y, en consecuencia, que haya los beneficios correspondientes. Sabemos que es un imperativo y que en la agenda del campo la seguridad alimentaria es imprescindible, pero también entendemos, y haciendo uso y reflexión de lo que aquí se ha comentado, tenemos una gran extensión del territorio nacional que son de autoconsumo, que tenemos que buscarles alternativas. Y esta es una alternativa como el desarrollo de los bioenergéticos, como todos aquellos que se van a implementar, como aquí, con la aprobación de la reforma financiera, con un nuevo banco. Es un desafío, es un reto que no solamente se resuelve con la aprobación de esta ley. Este es uno más que tiene que abonar al desarrollo del campo, al crecimiento y a la incorporación de nuestros compañeros al desarrollo y al estado de bienestar nacional. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor senador Gerardo Sánchez García. A ver, señor senador Gerardo, el senador Fidel de Médicis, ¿para qué asunto? ¿Para hacerle una pregunta? ¿Acepta usted una pregunta del senador Fidel de Médicis? Con mucho gusto la aceptaría, Sí. Pero, señor presidente, ya terminé mi participación y desde luego hay fijación de posición de cada grupo parlamentario. Gracias, señor senador Gerardo Sánchez García. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Alejandro Encinas Rodríguez para hablar en pro de la propuesta que realizara el senador Fidel de Médicis. Les pido nada más que nos ajustemos al tiempo reglamentario, que son 5 minutos en cada una de las intervenciones. Muchas gracias, señor presidente. Pues qué bueno que regresó el senador Gerardo Sánchez, que ayer tiró la piedra y escondió la mano, y no solamente eludió el debate, sino abandonó el salón de sesiones. Ya sé que lo regañaron por haber aceptado preguntas, por eso no aceptó la que le hizo el senador de Médicis, pero la verdad es que resulta muy interesante lo que dijo ayer y lo que dijo hoy, que son asuntos absolutamente distintos. Hoy parte de señalar de que los campesinos, y tiene toda la razón, no sacan ni para comer.
y que con la bonanza petrolera hasta empresarios petroleros se van a volver, lo cual es absolutamente falso y habla también de desmemoria o de manipulación. Yo creo que al PRI y aquí al dirigente de la CNC se le olvida que el PRI organizó el campo para votar, no para producir. Y que la reforma al artículo 27 constitucional que hicieron durante el gobierno de Salinas de Gortari no solamente fue una gran simulación, sino que llevó al abandono absoluto del campo por parte del Estado, y ahí tenemos las consecuencias, donde el vacío que dejó el Estado lo ocupó la pobreza, la miseria y el narcotráfico. Quisieron vender la idea de las ventajas comparativas, de que salía más barato comprar los alimentos en el exterior que producirlos aquí, que sus precios en el mercado internacional eran más bajos y que la producción internacional era suficiente para garantizar el abasto y precios bajos para el consumo nacional. Y desmantelaron todo el sistema institucional para el desarrollo rural. Desaparecieron Banrural, disolvieron Conasupo, vendieron Fertimex, que ya la quebraron, vendieron Alimentos Balanceados de México y, en fin, todas las instituciones de capacitación, de extensionismo rural, y ahora nos vienen a decir que pobrecitos están muy pobres y hay que ayudarlos quitándoles sus tierras. Porque si bien hizo una modificación en el artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos, no modificaron en lo más mínimo el procedimiento de expropiación al que van a estar sujetos los ejidos, las comunidades y los pequeños y grandes propietarios, tanto en las zonas rurales como en las urbanas, porque hasta para establecer una gasolinería en una zona urbana, como es actividad preferente, se va a poder expropiar un predio. Ya no digamos en las extensiones ganaderas de Coahuila o de Chihuahua, donde va a haber potencial de fracking. Porque si bien cambiaron la denominación de expropiación por ocupación temporal, pues lo cierto es que no modificaron el artículo 96 de la Ley Agraria, que establece con toda claridad que los ejidos y las comunidades pueden ser expropiadas por causas de utilidad pública. Y en la fracción tercera del artículo 96 de la Ley Agraria está como causa de utilidad pública la actividad de exploración y explotación del petróleo. Miren, se mantiene el mismo esquema para entregarle a particulares. Se otorga la concesión a un particular que va a ir a negociar con el dueño de la tierra. Si no se pone de acuerdo, van a entrar a solicitar una mediación. Si la mediación no funciona, el gobierno federal notificará al titular del Ejecutivo y expropiará o declarará la servidumbre de hidrocarburos para la ocupación temporal o para la expropiación de la propiedad. Y la verdad es que esto es absolutamente anticonstitucional, por más contraprestaciones que quieran entregar, convirtiendo en siervos a los propietarios en su propio terreno. Aquí a nosotros ayer se cansaron de acusarnos de nostálgicos, de que queríamos regresar al pasado, de que vivíamos en un nacionalismo trasnochado, de que México había cambiado, que no era el de 1938, que en estos 75 años ya México requería dar un paso adelante porque había que modernizar a Pemex y la industria en su conjunto. Fíjense, la legislación petrolera se ha modificado mucho. Les voy a leer algunos artículos de la Ley del Petróleo, aquella que señalaba en su artículo primero. Se autoriza al Ejecutivo Federal para conceder permiso a fin de hacer exploraciones en el subsuelo de los terrenos baldíos o nacionales, lagos, lagunas y albúferas que sean de jurisdicción federal con el objeto de descubrir las fuentes o depósitos de petróleo, carburos gaseosos o hidrógeno. Igualmente se le autoriza para expedir patentes, o sea, concesiones y permisos, por virtud de las cuales hayan de hacerse de conformidad con las prescripciones de esta ley las explotaciones de las fuentes o de depósitos de petróleo o carburos gaseosos de hidrógeno.
El artículo tercero señalaba que los particulares podrían exportar libres de todo impuesto los productos naturales refinados o elaborados que procedan de la explotación, y también podrían importar todos los bienes, maquinarias, etcétera, que se requieran para la refinación de petróleos. Y decía esta ley: los concesionarios tendrán el derecho de comprar los terrenos racionales necesarios para el establecimiento de sus maquinarias y oficinas al precio de tarifa de los terrenos de baldíos vigentes. Y cuando se trate de terrenos que sean de propiedad particular, los mismos concesionarios tendrán el derecho de expropiar a dichos particulares. Y el artículo cuarto señalaba: el derecho de expropiación a que se refiere esta fracción se hará efectivo cuando las empresas presenten a la Secretaría el plano de obras que han de ocupar para los terrenos que se pretende expropiar. Si los planos son aprobados, se considerará por ese solo hecho como declarada y fundada administrativamente la expropiación de los terrenos. Si el dueño de la propiedad a expropiar estuviera ausente, se le hará una notificación. Si el dueño del terreno fuera incierto o dudoso, se seguirá el juicio y se depositará el costo de la indemnización en una cuenta. Pero si el dueño, los dueños, opusieren resistencia a las empresas o éstas no se pudieran poner de acuerdo con ellos, es decir, no hubo acuerdo ni mediación respecto al lugar determinado por donde colocar los tubos o dónde hacer las instalaciones, las empresas ocurrirán entonces al juez de distrito que corresponda con relación al lugar de ubicación de los terrenos donde se pretenda ubicar las instalaciones para expropiar. Y miren, este párrafo lo reproducen en la ley minera, la que sigue. Los dueños de terrenos seguirán disfrutando de los derechos que les concede el artículo cuarto de la ley minera y podrán, dentro de sus terrenos, hacer las exploraciones y explotaciones de petróleo y carburos gaseosos de hidrógeno que deseen. Esto viene prácticamente de manera textual en la ley que hoy van a votar. Y la ley a la cual le he dado lectura es la ley del petróleo emitida por Porfirio Díaz el 24 de diciembre de 1901. ¿Quiénes son los nostálgicos del pasado? ¿Quiénes son los trasnochados? ¿Quiénes quieren regresar a los tiempos del caciquismo, de la cuchilla y de los peones de las haciendas? Son ustedes, esta nostalgia porfirista que ahora ha permeado al PRI, al PAN y a la aristocracia que representa el Partido Verde. Gracias, senador Alejandro Encinas Rodríguez. Pido que se abra el sistema electrónico para la rectificación del quórum hasta por 10 minutos y se le concede el uso de la palabra al senador Francisco García Cabeza de Vaca del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para hablar en contra de la propuesta que hiciera el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con su venia, presidente, ha sido una de las prioridades de Acción Nacional asegurarse que con este nuevo modelo energético el campo mexicano sea beneficiado. La propiedad social en nuestro país representa cerca del 52% del total nacional. Asimismo, la propiedad privada representa el 37%. Esto quiere decir que en conjunto estos dos tipos de tenencias de la tierra ostentan más de 170 millones de hectáreas en los poco más de 196 millones de hectáreas que tiene como superficie la República Mexicana. Lamentablemente, la mayor parte de los pequeños propietarios se encuentran en una situación económica y social muy parecida a la que viven los ejidatarios y comuneros alrededor del país. Por eso, Acción Nacional
hemos buscado que los derechos que deben ejercer los asignatarios y contratistas para la exploración y extracción de hidrocarburos impacten de manera positiva en la población de la región, sin que estos tengan la necesidad de transferir el dominio de las tierras. Para tales efectos, lo que se ha hecho es un nuevo capítulo en la Ley de Hidrocarburos, donde contempla las diferentes modalidades de contraprestaciones que se estarán dando a los tenedores de la tierra que están siendo o serían afectados. El primero, el pago de las afectaciones de bienes o derechos distintos a la tierra. ¿Qué vendrían siendo estos? Pues todos aquellos como cultivos, algún corral, alguna vivienda que sea afectada precisamente cuando entre la exploración o la extracción de hidrocarburos, esta se le dará un valor comercial y se le pagará al tenedor de la tierra. Segundo, la renta por concepto de ocupación, servidumbre o uso de la tierra. Aquí lo que se contempla es buscar un instrumento que se le dé el valor del área afectada durante la exploración o extracción de los hidrocarburos, pagarle el precio comercial de esta afectación sin que pierda la propiedad de la tierra. Y un tercero, que no estaba contemplado en la legislación en nuestro país, es darle un valor agregado al tenedor de la tierra. Y este es un beneficio que tendrían directo los agricultores, los ganaderos, las áreas ejidales o comunales, que un porcentaje de los ingresos que tengan al extraer los hidrocarburos, tanto la empresa productiva del Estado, que es Petróleos Mexicanos, o las empresas privadas, otorguen al tenedor de la tierra. Esto es un valor agregado que antes no tenía y que no estaba contemplado en la legislación mexicana. Si bien es cierto que aquí se habla de un porcentaje, en lo personal considero que sí se debe detallar un mínimo y un máximo. Es por eso que me reservé el artículo 101 y 102, porque estoy convencido que debe haber un mínimo de un 0,5% hasta el 2% de estos ingresos de las empresas que estarán siendo distribuidas, en este caso, si es un núcleo agrario, entre aquellos ejidatarios de esa área. Y si hay una afectación directa en una parcela, pues aquí lo que se tendrá que aplicar es el precio comercial de esa afectación del dueño de esa parcela. En la ley de hidrocarburos, de este capítulo en particular, lo que se pretende es agotar un procedimiento justo y equitativo para las partes, logrando que los tenedores de la tierra mantengan la propiedad sobre sus tierras, que se conserven en su patrimonio, es decir, que no haya la necesidad de expropiar las tierras. Y como lo acabo de mencionar, de acuerdo a los estándares internacionales, los pagos a los tenedores de la tierra varían del 0,5 al 2%. ¿Y por qué es esta diferencia? Porque es muy diferente el hecho de un yacimiento de gas lutitas a un yacimiento de petróleo o en este caso de un campo maduro. Es ahí donde se está planteando que la Secretaría de Energía, con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que van a ser los encargados de hacer las licitaciones y a la vez darle seguimiento puntual precisamente a estos contratos, son los que evalúen este tipo de yacimientos y en consecuencia darles la oportunidad a los tenedores de la tierra de poder llegar a un acuerdo, una negociación con los privados o en este caso con la empresa productiva del Estado, que es Petróleos Mexicanos. Como lo he mencionado, este nuevo capítulo que se integra precisamente en la ley de hidrocarburos no venía en la propuesta original del Ejecutivo Federal. Lo que estamos proponiendo es darle un valor agregado a los
agricultores, a los ganaderos y en este caso a los núcleos ejidales que existen en nuestro país, en el entendido que cuando sea alguna afectación a algún núcleo ejidal, como lo contempla la misma ley agraria, estos tendrán la atribución de pedir el apoyo técnico del procurador agrario de su estado para que esté presente en un momento dado con las negociaciones con el privado, con la empresa, y en su momento que sea la asamblea la que determine en un momento dado, cuando exista una distribución de este ingreso, cómo se va a estar repartiendo entre todos los ejidatarios. Una vez más, este planteamiento no existía en la ley, se le está dando un valor agregado a los tenedores de la tierra y con esto estamos contribuyendo con este nuevo modelo energético de apoyar al campo mexicano. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Mayans para hechos y la senadora Padierna para hechos. Antes que corra el cronómetro, había yo pedido para hechos cuando estábamos hablando de la fractura hidráulica, pero bueno, tarde, pero se dio el asunto y más vale decirlo porque sí, el diario Los Debates ni es diario ni es debate y nadie lo lee. Entonces prefiero decirlo aquí en la tribuna porque es algo sumamente importante, de dos nuevos estudios de carácter internacional que alertan de algunos de los peligros que entraña la ruptura del subsuelo. Si hasta ahora eran los sismos y los envenenamientos acúferos, además de los nuevos escapes de gas, los daños más temidos aparecen uno nuevo de riesgo de malformaciones cardíacas. Está en las revistas de mayor prestigio del mundo y ahí les va a quedar a ustedes la conciencia, ¿sí? Malformaciones cardíacas en los nacidos que viven cerca de los pozos. Hay más malformaciones cardíacas en los recién nacidos de madres que viven cerca. Estudios que han sido realizados en Colorado por Lisa Mackenzie, una científica que ya hace 2 años publicó un informe sobre las incidencias en la salud de la contaminación del aire que conlleva esta actividad. En Colorado, en los Estados Unidos, el 26% de los pozos de petróleo y gas están situados a menos de 300 metros de lugares donde se alojan personas. La investigación se ha realizado sobre una muestra de 125,000 nacimientos registrados entre 1996 a 2009. En un radio de acción de 15 kilómetros sobre los pozos. Los autores han estudiado las correlaciones entre el nivel de exposición a los gases que se escapan de la perforación como el metano, benceno, tolueno, etcétera, y la salud de los niños al nacer. Ha sido en las anomalías cardíacas donde han encontrado una significativa incidencia. En el grupo más expuesto, compañeras, había malformaciones de este tipo en 18 de cada 1,000 nacimientos, mientras que donde no hay exposición es de 13 de cada 1,000. Los trabajos serán publicados en la revista Environmental Health Perspective, editada por el Instituto Nacional de Ciencias y Salud Ambientales de Estados Unidos. En esta revista se publica este mismo mes un amplio artículo sobre la radiación encontrada en las aguas residuales que genera la actividad del fracking, en el que se muestra que todavía estamos muy lejos de controlar las consecuencias de minería moderna. La gran actividad del sector en Estados Unidos tiene un impacto significativo en las aguas. El segundo estudio del que hablamos lo ha realizado Ceres, la organización no lucrativa que aboga por la sustentabilidad y moviliza los recursos de inversores, empresas y grupos de interés interesados en la buena práctica sostenible. Ceres subraya que el fracking en Estados Unidos ha tenido un impacto significativo en las aguas, particularmente en las zonas más áridas como el estado de Texas. El informe conserva en un periodo reciente de año y medio 3/4 partes de las perforaciones realizadas en el lugar donde el agua es un bien escaso. La mitad habían tenido lugar en zonas donde había sequía. En opinión de los autores, este estudio es necesario poner límites y restricciones a la utilización del agua para el fracking para que no entre en conflicto con otros usos. El fracking utiliza agua a presión mezclada con arena y algunos compuestos químicos que ya hemos venido repitiendo y repitiendo.
La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos ha publicado un estudio de un grupo de científicos de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, Rochester, Nueva York y Pomona, California, dirigidos por el biólogo Robert Jackson, en el que certifica la asociación existente entre la extracción del gas de pizarra, o sea, el shale gas, y la contaminación de acuíferos, tanto de los cercanos a los pozos que utilizan la técnica de fractura hidráulica, por lo cual se rompe la roca mediante esta inyección de agua. Para que vean ustedes, compañeras y compañeros, el hecho de que este estudio lo haya realizado científicos de Estados Unidos resulta de especial validez para ustedes, ya que en este país una legislación favorable y factores tecnológicos y sociales han convertido la explotación gas no convencional en una auténtica fiebre del oro. El examen científico se ha realizado en la veta de los Apalaches, muy extensa y donde se han realizado miles de perforaciones y en concreto en Pensilvania y en un gigantesco yacimiento. Se ha realizado la calidad del agua en 141 pozos de acuíferos, encontrándose altas proporciones de metano en el agua del 80% de nuestras muestras. De tal manera que si nos vamos también a la realidad de nuestro país, acuérdense de las leucemias. Hay mucha leucemia en el sureste del país y es considerada por los efectos de los hidrocarburos. Ahí se lo dejo para su reflexión. Cuando tengan medio país enfermo del corazón, que ya está completo, pero por otras causas más que enfermedad directa de patología, sino por otro tipo de enfermedades, como la falta de esperanza y la falta de felicidad del pueblo de México. Por su atención, muchas gracias. Presidente. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Isidro Pedraza Chávez. Y después voy a poner a la senadora Dolores Padierna para ellos. Lo vamos a ir intercalando. Gracias, Alonso. De nada, es un placer. Compañeros, este tema vale la pena que vuelvan a tocar la chicharra para que se cubra el quórum, porque es un tema de los más importantes. Se juzga en esto la intención de la reforma, y no ha habido una discusión para ver la profundidad de la reforma, cómo piensan aplicarse los recursos. Pero una parte que nutre bastante las filas de electores de sus diversos partidos está en el campo. La parte más marginada de nuestro país está en el campo. Las comunidades que van a ser atendidas y están siendo atendidas con este programa insignia de la administración de este periodo está en el campo. Y compañeros, el trato y los más afectados que va a haber en la aplicación de estas leyes van a ser los que viven en el campo. Aquí nos dieron un dato de las hectáreas que se consideran dentro del territorio nacional, 198 millones de hectáreas. Pero hay, compañeros, 60,000 hectáreas que van a ser afectadas en el marco de estas disposiciones tan autoritarias que vienen marcadas en los artículos desde el 96, 100 y toda la lista de artículos que se reservó aquí, que fueron bastantes, y que en ese sentido tenemos que tener cuidado. Yo quisiera emular a mi compañero senador Cavazos y darles unas de las razones por las que habría que revisar con mayor preocupación este tema, porque no está completo. Hay un antecedente, nada más les digo. El presidente de la República se había comprometido el 5 de marzo a que se iba a hacer una reforma en el campo y que no se iba a trastocar el interés en la reforma, en esa reforma energética, el interés de los campesinos.
Se dijo también que la reforma del campo no se iba a afectar la propiedad social. Y ahora están dejando de manera diferente esto. El movimiento campesino independiente platicó con la fracción parlamentaria del PRI a través de su presidente, su coordinador, el senador Gamboa, y comisionó al senador Gerardo Sánchez y Manuel Cota para que pudiéramos establecer negociaciones y ver cuáles eran los puntos de diferencia que teníamos en este tema. Nunca se hizo una reunión. Prometió reuniones con el secretario de Energía, que todavía no se ha hecho, y ya para qué. Prometió una reunión en la Secretaría de Gobernación, que tampoco se hizo, solamente atendió el secretario de la SEDATU. Y ahora, ayer vi jubiloso al senador Gerardo, diciéndonos las bondades y las panaceas que unilateralmente la CNC consideró haber negociado con el gobierno federal. Yo esperé para hoy, porque en esta mesa, en este debate, tenemos que establecer realmente cuáles son las razones que nos separan ahora de lo que se ha dado en llamar los aciertos en esta propuesta que viene ahí. Hubo enmiendas, pero no suficientes. Se le da a las empresas la oportunidad de negociar directamente con los afectados agrarios, sean pequeños propietarios o sean ejidatarios. Se dice ahora que va a ser la SEDATU la que va a tomar nota de este procedimiento, pero compañeros, yo no sé quién anotó a la SEDATU, si la SEDATU ya renunció a sus diferentes facultades que tenía y no están reglamentadas esa capacidad para poderlo hacer ahí. Estaría fuera de orden. Estaba la Procuraduría Agraria ahora como el ombudsman de los campesinos para poder hacer esto. No la están integrando. Y entonces va a ser un proceso en donde los convenios internacionales, el 169 de la OIT, que se ha defendido mucho aquí, que se señala mucho, establece la obligación de realizar la consulta para el consentimiento libre, previo e informado. Y compañeros, ahí establece que debe ser el gobierno el que debe acompañar este proceso de consulta para que se dé la oportunidad de que las comunidades indígenas, los propietarios privados y los campesinos, los ejidatarios, los comuneros, puedan ser informados y libremente decidan en su consentimiento. Y esta parte no la establece esto. Estamos dejando desprotegidos a los compañeros del campo. Se pone entonces esto en contradicción también, esto ya de por sí es violatorio por el 133 de la Constitución, donde hemos suscrito los convenios internacionales, de aplicar este convenio como una ley suprema. Ya hay una anticonstitucionalidad en esto, llamo la atención. Luego se establece que en el artículo 27 de la Constitución, un régimen especial para el tratamiento de la tierra. Ya está dado, compañeros, ahí hay que ajustarnos a este procedimiento que es especial para los ejidos y comunidades. Por eso tenemos que decir que no pueden mandarse las controversias a los tribunales civiles, tienen que ser a los tribunales unitarios agrarios o al Tribunal Superior Agrario. No puede ser materia de derecho civil. Esta es una excepción que están creando de manera incorrecta, y aquí hay abogados y ojalá lo pudieran razonar de manera libre y que puedan dar esta posibilidad de participar en autonomía. Entonces, hace falta que recuperemos aquí, y esa es una parte vital, la obligación que está ya en el artículo 2 de la Constitución también de México, de realizar esta consulta para el consentimiento libre, previo e informado. Y hemos sugerido además que se cree un ombudsman agrario
que pueda defender a ejidos y comunidades y a pequeños propietarios en estos litigios con los señores empresarios, contratistas que van a venir a saquear nuestro país. Por eso, la insistencia de precisar estos conceptos en la ley. Y otro asunto que no está resuelto unilateralmente para el caso de los que van a ocupar. Dicen que va a haber ocupación temporal. Nosotros hemos estado haciendo referencia que la ocupación temporal debe establecer límites para que puedan también regresarse esa tierra y se pueda disponer de ella, porque ¿quién garantiza que después de la ocupación temporal la tierra sea aprovechable cuando se está declarando que la superficie del territorio va a ser por causa de interés público para los energéticos y tiene preferencia sobre cualquier actividad en la superficie? Y entonces la producción de alimentos dejó de tener interés, y esta parte es vital que la tengamos que revisar si ustedes están conscientes que nuestra nación no es autosuficiente en materia de producción de alimentos, y en esa parte somos deficitarios, y en esa parte tenemos que hacer el esfuerzo por también combinar el interés de la producción industrial y en este caso de los hidrocarburos, para que también le demos prioridad a la producción de alimentos. Esto no puede permitirse así, tiene que abrirse la discusión y tiene que haber disposición. La ocupación temporal ahora, dijeron, no, ya no te vamos a expropiar, ahora te vamos a ocupar temporalmente y te vamos a pagar, y hay un menú de opciones donde puedes convertirte en peón, puedes ser proveedor de servicios, puedes tener alguna oportunidad de compensación económica por esto, pero niega al final del 101, donde he discutido con el senador Penchina, lo que dice ahí, que los niega a ser socios en ese sentido. Y yo le comentaba al senador Penchina que esta parte del enunciado sobra porque crea confusión. Si están dando ese margen de poderse asociar, terminan prohibiéndoselo y al final van a terminar dándoles una patada a los compañeros, les van a dar la represión, les van a dar salidas como las que ha dado el gobernador de Puebla a los campesinos cuando se manifiestan, de tal suerte que esa va a ser la cuestión de respuesta que vamos a tener. Yo quiero decirles, además con responsabilidad, que este movimiento que se sentó a negociar y que esperaba la intervención para trabajar de manera, dijéramos ahí, coordinada con los compañeros de la CNC, se ha creado ya una jornada nacional en defensa del territorio y el derecho a la alimentación. Los compañeros se van a movilizar el próximo 23 de julio en protesta por el contenido de esta parte fundamental, toral, en la ley de hidrocarburos, que va a ser transversal en la ley de geotermia, en la ley de servicio de la industria eléctrica nacional y en todo lo que tiene que ver con ocupación, y que finalmente está remarcado en el artículo 33 del órgano de energía regulador, que ya discutimos ampliamente en días pasados. En ese sentido, en nuestro país se están afectando a compañeros que vienen desde Chihuahua y van a participar. Son cerca de 150,000 organizaciones, 150 organizaciones que están agrupando a compañeros de varios estados de la República, y que esta parte, el Senado o la Cámara de Diputados, deben de escucharla, porque no es posible que en ese sentido tengamos la limitación de estar en contra del dictamen, y estar en contra del dictamen significa que no quieren que le cambien ya ninguna coma de las que le pusieron. Y se trata, en este caso, de que lo abrimos a discusión, compañeros, a ver de verdad qué compromiso tenemos con la gente que decimos representar. Es la parte más sensible del país, es donde intencionalmente aquí se han desgañitado para decir que es a los que vamos a proteger. Y yo les digo, incluso, que tomen conciencia y actúen con libertad.
que se den cuenta que estamos discutiendo una reforma de trascendencia, que es trascendente y que deben de participar, que deben de argumentar, que deben de defender, que deben de opinar a favor o en contra de lo que estamos haciendo aquí. ¿Cómo van a pasar a la historia ustedes como los mudos y los limitados que no fueron capaces de defender, ya casi termino, de defender las... Bueno, es que a mí no me dijeron cuántos minutos tenía, compañero Penchina. Para hechos de tal manera... 5. ¿Para hechos? Para hechos siempre 5, pero continúe, senador. Es que yo no estaba para hechos. Ah, hoy también aquí tenemos la intervención. Yo estoy en mi intervención, entonces me faltan 5 minutos. De tal manera que también lo que... las intervenciones están en 5 minutos, pero continúe, senador. Gracias, presidente Cervantes. Es usted muy tolerante. Y me estoy refiriendo casi a un auditorio vacío, hombre. Pues no hay nadie del PAN aquí que pueda... Yo estoy como Salinas, no los veo, compañeros. De tal manera que la oportunidad... voy a hablar para los del PRI, para ver si son más sensibles en este aspecto y tengan la oportunidad de decidir con independencia. Rompan esa timidez, compañeros, y asuman que es la oportunidad de poderle hacerle cambios sustantivos ahí. Yo le voy a pedir luego al presidente Cervantes que le ordene a la secretaria que podamos leer las propuestas de modificación para que las vayamos revisando puntualmente y que éstas abren la puerta para que si se quieren llenar de orgullo y se quieren sentir realmente orgullosos de haber empujado una ley que vaya a beneficiar al pueblo de México y particularmente al sector rural, estemos haciendo el esfuerzo de cambiar las cosas sustanciales. Aquí creo que deberíamos actuar en congruencia con lo que se ha dicho. Se llega, se opina, se defiende, pero a veces estamos no alineados, alienados, compañeros, y ya no hay oportunidad de resolver con criterio propio. Por eso la preocupación de hacer esta reflexión en los términos en que se ha estado planteando las observaciones a esto, yo resumiría: falta crear la figura del ombudsman agrario. La SEDATU ya no tiene facultades para ver esto porque cambió su régimen, su ley orgánica, y ahora hay que dejarlo en manos de la Procuraduría Agraria y darle fortaleza. Hay que establecer mecanismos de protección para la forma de la ocupación temporal. Esto es importante y vital. Qué bueno que llegue esto y hay que acompañar el procedimiento. Yo casi por último les quiero decir que en Hidalgo, fíjense, todavía no está aprobada la ley y en Hidalgo ya están construyendo un gasoducto. Viene de Tamaulipas y va para Querétaro. Y ya pasó por el estado de San Luis y atravesó municipios serranos de Tepehuacán de Guerrero y llegó a un municipio muy pobre que se llama Tlahuiltepa. En ese municipio, por eso es delicado y llamo su atención a esto para que lo piensen, la empresa constructora mandó a un pillo a negociar con los campesinos. Le ofreció 40 millones de pesos al presidente municipal para que él se comprometiera a lograr el consentimiento de las comunidades para que pudiera pasar el gasoducto. Y el presidente estaba comprometido a hacer obra pública para que se pudiera beneficiar a las comunidades, porque él, representando al municipio, se sintió con derecho de poderlo representar de manera auténtica y hacer una gestión de esa naturaleza. Resulta que cuando plantea las obras, les doble el precio. Que si puede concluir, ya quiero dejarlos preocupados. Les doble el precio, de tal manera que se generaron un abuso administrativo en el manejo del recurso porque el presidente manejó el dinero en efectivo. Luego fue pasando, no salpicó a los compañeros, se clavó la mitad. Y la empresa le puso al contratista y también se mochaba el presidente con el contratista de la empresa que estaba ahí. Y además, cuando pasó por los predios, a unos predios les decía: ¿tienes título de propiedad? No, pues aquí está mi certificado. Tlahuiltepa en Hidalgo es un municipio que no todos tienen título de propiedad porque no se ha certificado toda la tierra
están muchos sin título y la presidencia da las constancias. Y el presidente municipal dio las constancias a poseedores que no eran los dueños de la tierra, eran familiares, y les pagó por un tramo de 600 metros donde pasó linealmente el gasoducto 1.200.000. Cuando aparece la señora, una señora de edad, acreditando su propiedad, 65 años viviendo en el predio, a reclamar, la empresa le ofrecía 40,000 pesos porque ya había pagado. Y decía la empresa, es que yo voy a pagar doble porque yo ya pagué 1.200.000, ¿cómo quieres que le pague a la señora otra vez? Pues porque pagaste indebidamente. Este asunto que ustedes están planteando aquí, que es delicado, tenemos que buscar la manera de normarlo. No podemos permitir que así se quede en la ley. Tenemos que dar esas garantías y esa certeza. Y esa certeza la vamos a tener cuando el gobierno federal, el que tiene que ver en materia agraria, intervenga con personalidad para poder hacer estas acciones. Esta es una preocupación real que quiero dejarles ahí, porque esta es la película que se viene. Compañeros, ¿cuál es una de las causas que en privado no ha reconocido el PRI, que los obligó Senador, a pedir? la intervención a favor y en contra de 5 Nada más les minutos. pregunto, ¿cuál es una de las causas que los obligó a ustedes a pedir esta modernización de Pemex? La corrupción. ¿Quiénes son los que vienen ahí pegados y los que han provocado que en este país se den actos de corrupción? Los empresarios privados. ¿Quién se ha prestado? El gobierno. Tenemos que hacer que haya un ombudsman agrario de la sociedad que permita que los campesinos puedan ser defendidos en este tema. Compañeros, les agradezco su tolerancia. Les molesta escuchar estas cosas, pero aquí no venimos a sentarnos, aquí venimos a debatir, y esta es la parte más importante que la historia va a registrar y la conducta que asumieron. Muchas gracias, presidente. Gracias. Les recuerdo que por reglamento los que están a favor o en contra de la decisión en general o en lo particular es hasta por 5 minutos. El último orador fueron 19:39. Tiene el uso de la tribuna la senadora Diva Damira Gastelum Bajo. No, pero le intercalé, ¿se acuerda que lo comenté? Encontré y después va usted y así nos vamos. Sí, si puntualizan un hecho en específico. Y gracias. Con su permiso, presidente. En el tema de la tenencia a la tierra, como hemos observado que hay un gran interés, no podemos negar que esta propuesta crea un instrumento que reglamenta la adquisición, el uso, goce y afectación de los terrenos, bienes y derechos necesarios para realizar las actividades de exploración e extracción de hidrocarburos. También es pertinente decir que es un mecanismo que se aplicará en un proceso inicial de negociación libre, informada, transparente entre asignatarios o contratistas y propietarios, poseedores o titulares de terrenos, bienes y derechos. El petróleo y demás hidrocarburos no se privatizan. Con la presente propuesta se garantiza su propiedad, así como se reafirma la Rectoría del Estado como propietario de los recursos del subsuelo. Esta propuesta permite aprovechar de manera más eficiente el potencial de los hidrocarburos de nuestro país, bajo la tutela y el ritmo que establezca el Estado mexicano. También es pertinente decir que respecto a las negociaciones que tienen por objeto llegar a un acuerdo para la definición de una contraprestación derivada de valores de referencia y avalúos. Los avalúos contemplarán variables como las afectaciones y la futura plusvalía. Asimismo,
El Estado protegerá los derechos o intereses de los propietarios. Para ello, la Procuraduría Agraria estará asesorando y representando legalmente para reducir posibles asimetrías en las negociaciones. Además, tendrá atribuciones para verificar el cumplimiento de los acuerdos pactados. Es pertinente decir que se brinda certidumbre a los proyectos del sector de hidrocarburos, a diferencia de la reglamentación actual, que contempla mecanismos alternativos como la servidumbre legal, que de acuerdo al Código Civil en nuestro país es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño de hidrocarburos, que incluirá también todas las previsiones contempladas para las negociaciones que se realicen. Todas las disposiciones sobre la evaluación del impacto social que se deban desarrollar se someterán a consideración a la Secretaría de Energía. Asimismo, se respetarán los derechos de las comunidades indígenas en cada proyecto mediante la realización de consultas. Estos son, entre otros, algunos de los beneficios que tienen que ver con esta reforma sobre la propiedad de la tierra y el uso de estas tierras. Por su atención, gracias. Tiene el uso de la tribuna la senadora Dolores Padierna. Hasta por 5 minutos, senadora, por favor. Quiero subrayar que las leyes deben de tener un carácter general, no redacciones a modo de las élites gobernantes o de los poderes fácticos o mucho menos de extranjeros. Ese es el hecho que yo quiero remarcar. La ley de hidrocarburos, en varios de sus artículos, abordan todo este inmenso e indignante tema. La ley de la industria eléctrica trae capítulos completos para este nefasto e indignante tema. La ley de los órganos coordinados convierte a los órganos coordinados en los gestores del despojo de las tierras. Y la ley de geotermia, en su artículo 4, establece también la servidumbre, es decir, se abrió todo un articulado exprofeso para despojar a las comunidades de sus tierras. La ley de hidrocarburos, que es la que discutimos hoy, otras las vamos a decir después, establece un procedimiento para la adquisición de terrenos mediante una negociación simulada, que no considera la asimetría entre los potentados del petróleo y las comunidades rurales, indígenas, comunales de México. Todo el capítulo 4 de esta ley considera a las compañías petroleras en igualdad de capacidad de negociación que las comunidades. Para empezar, los representantes de las petroleras ya tuvieron la ventaja de plasmar en ellas sus intereses y las comunidades no, ni siquiera han sido consultadas, serán despojadas con todo el abuso de poder. Y puedo darles ahorita 20 ejemplos, ya varios los dio el compañero Isidro. Se trata de un procedimiento amañado para legalizar el despojo de las propiedades comunales. Queda claro en la visión de los que redactaron esta iniciativa que el derecho a la propiedad privada que consagra la Constitución solo aplica para los ricos, solo aplica para las grandes empresas, solo aplica para los millonarios, solo aplica para las élites, porque a los pobres se les despoja de lo poco o lo único que tienen. Voy a saltarme muchas consideraciones para ajustarme al tiempo, pero la servidumbre legal comprenderá el derecho de tránsito, de transporte, de almacenamiento. Las servidumbres legales
se podrán decretar por la vía administrativa, etcétera, etcétera. Para terminar y ajustarme al tiempo, quiero decir varias cosas. Estos articulados van a tener muchos problemas y consecuencias. Uno, el poder del pueblo organizado es superior al poder del dinero, cosa que no han tomado ustedes esa dimensión. La Constitución establece